Muy buenos días, iglesia. ¿Muy bien? ¿Cómo están? ¿Bien? Qué alegría, estoy muy emocionado, estoy muy contento de poder estar con ustedes en esta mañana. Gracias a los pastores por la oportunidad que me permiten tener esta mañana de poder pararme frente a ustedes y poder transmitir algo de lo que el Señor ha puesto en mi corazón. El Señor esta mañana se las ha arreglado para poder tener una cita contigo en esta hora. ¿Amén? Entonces yo quiero comenzar tomando en cuenta dos pasajes bíblicos. Uno que se encuentra en Génesis capítulo 2 y el otro que se encuentra en 1 Samuel capítulo 17. El título de este mensaje, yo quiero que me escuches muy bien por unos instantes. El título de este mensaje se titula Dios quiere asociarse contigo. ¿Ok? Dios quiere asociarse contigo. Ahora, para los que han tenido la oportunidad en algún momento, así como la tengo yo en este instante, de poder predicar, de poder hablar de Jesús, hablar del plan de salvación, hablar de eternidad, hacia un grupo de personas o hacia unos familiares, unos amigos, cualquiera que ha tenido esa oportunidad sabe que el título, yo no soy un experto en esto, pero se sabe que el título es una de las cosas que por lo general se quiere probar durante todo el mensaje. Es ahí donde tus puntos principales, tus puntos secundarios tienen que respaldar, tienen que argumentar tu título y el mensaje que vayas a dar, por ende. Entonces, yo quiero que recuerdes bien cuál es mi título en esta mañana y te lo repito una vez más: Dios quiere asociarse contigo. ¿Me sigues hasta aquí? ¿Amén? Entonces, este es mi primer punto. Punto número 1. Dios no necesita nada. Y te voy a explicar cómo es que yo llegué a esta verdad contándote una experiencia propia. Hace un par de años atrás, mientras estaba en la universidad, tuve la oportunidad de poder viajar a diferentes departamentos del Perú. Yo estudié en Lima y tuve la oportunidad de viajar a diferentes sitios. Para los que no saben, el Perú pues se divide en 3 regiones: costa, sierra y selva. Yo he vivido en la costa casi todo el tiempo. Entonces, la mayoría de veces que tenía un viaje de la universidad para hacer proyectos o algo por el estilo, siempre era ubicado en la parte de la sierra del Perú. Y en cierta ocasión me tocó ir con un grupo de compañeros, llevaba el curso, recuerdo bien, de plan de ordenamiento territorial y teníamos que hacer un proyecto en ese entonces. Entonces fui con un grupo de compañeros, llevamos nuestro camping, llevamos una mochila, hacemos trekking y llegamos a un lugar llamado o considerado el Machu Picchu limeño. Yo he vivido en Lima, pero jamás he ido a Machu Picchu. Lamento decir eso, pero nunca he ido a Machu Picchu, estando allá tanto tiempo, ¿no? Pero tuve la oportunidad de ir a este lugar. Es parte de la sierra de Lima y el lugar se llamaba Rupac y era considerado por las hermosas construcciones incaicas que había y que existe todavía y que se mantiene en pie hasta entonces. Entonces fuimos, yo recuerdo que llevamos leña, llevamos una mochila muy grande cada uno de nosotros y llegamos hasta unos 3.600 metros más o menos sobre el nivel del mar y hacía un frío terrible por la noche. Llevamos leña, hicimos una fogata, pero lo que nos mantenía más expectantes en ese viaje, en ese trayecto, era que nos habían contado que había un hermoso amanecer. Inclusive el profesor que estaba a cargo de aquel curso nos dijo, no, van a presenciar uno de los amaneceres más hermosos que hayan visto en su vida. Y no se equivocó. Pues nos levantamos plan de 4:30, 5 para presenciar lo que era el amanecer en ese lugar. Era un hermoso paisaje, recuerdo muy bien. Yo estoy seguro que aquí en Bolivia también hay muy buenos paisajes, solo que yo no conozco más allá de Cochabamba. Pero yo sé que hay paisajes igual de hermosos como en el Perú. Y recuerdo bien ese momento. Empezó a dar los primeros rayos de luz y yo me detuve a pensar un instante y me senté en un lado, en una roca. Yo le dije al Señor, Señor, tú no necesitas nada. Y de pronto una voz acarició mi corazón, susurró a mi cabeza que me decía lo siguiente: te necesito a ti. Te necesito a ti. Y yo decía, no, Señor, tú no necesitas nada. Y detesto decir lo que dije en ese momento, porque yo le dije al Señor, tú no necesitas nada, Señor. Tú eres autosuficiente, tú eres autoexistente, tú
tú eres autosostenible. Y una vez un amigo me dijo que esta es una de las primeras cosas que que le enseñan a un seminarista cuando está en un instituto bíblico, que Dios realmente no necesita nada. Entonces yo le decía al Señor una vez más, tú, Señor, no necesitas nada. Y hasta de hecho le cité un pasaje bíblico de sus escrituras por si se le había olvidado. Y recuerdo que le cité Hechos 17:25, y que dice que porque Él no tiene ninguna necesidad, Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Entonces yo, todo terco en ese entonces, le decía, Señor, tú no necesitas nada. Y nuevamente el Señor insistía y me decía, yo te necesito a ti. Yo le decía, no me necesitas, Señor. Tú me amas y me encanta que me ames, pero en realidad tú no necesitas nada. Si el Señor una vez más, con un susurro en mi corazón, me decía, te necesito a ti. Y este es mi punto número 2. Dios ha decidido necesitarte. ¿Amén? ¿Me siguen hasta aquí? Dios ha decidido necesitarte. Y quiero decírtelo de esta manera. Escúchame bien, Dios no te necesita para existir, pero Él ha decidido necesitarte para coexistir. Y tú me puedes decir, ¿pero qué es coexistir, Julio? Según la RAE hay 2 definiciones. La primera es existir una cosa al mismo tiempo que otra, sin anularse la una de la otra. Y la segunda es existir una persona al mismo tiempo que otra. Entonces, ten en cuenta esto, Dios no te necesita para existir, pero Él ha decidido necesitarte para coexistir. Y te lo quiero poner de esta manera. Dios ha decidido asociarte contigo. Ha decidido asociarse contigo. Y cuando nosotros realmente llegamos a comprender esta verdad, llegamos a aceptar en nuestro corazón esta verdad, cambia nuestra perspectiva de ver nuestra vida, cambia la perspectiva en que vemos un ministerio. Porque sabemos que Dios es omnipotente y que Él todo lo puede hacer. Él es autosuficiente, como dije hace un instante. Él es autoexistente, autosostenible. Él no necesita nada. Él es omnipotente. Entonces, a pesar de eso, el Señor ha decidido asociarse contigo. Y te voy a compartir varios ejemplos de la palabra en esta mañana. Y quiero iniciar en este momento en el huerto. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 19, la palabra del Señor dice: entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Escucha bien esto, y dice, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Ahora, yo no sé si te has puesto a pensar alguna vez, no sé si te has puesto a meditar por un momento, pero el nombre que Adán le pusiera, con ese nombre se quedaría. Adán ha tenido que ser muy creativo para poder poner el nombre a todos los animales. Y porque a Adán se le ocurrió, digamos, tú te vas a llamar, no sé, un rinoceronte. ¿Por qué? No sé, tienes una mezcla entre elefante y un hipopótamo, tienes un cuerno en la cara, qué sé yo. Te vas a llamar rinoceronte. Y es así como lo conocemos hoy en día, a ese animal, ¿verdad? Y así podemos poner ejemplo de muchos otros animales. Pero esto me dice algo acerca de Adán. De que Adán era un capo. Adán era un maestro, era un crack, era un sensei, lo que tú quieras llamar, un mastodonte, no sé. Pero Adán era un genio. Y yo sé que era un genio porque él fue creado por uno. Él fue creado por un genio. Y ahora piénsalo un instante. Si tú eres un genio, eres un crack, como podemos decir aquí, ¿no? Como lo fue Dios, y tú tienes el querer, el sentir de crear algo, crear a alguien, tú no vas a crear a alguien tonto. Tú vas a crear a alguien listo, inteligente, porque tú quieres tener una conexión con tu creación. Entonces, tú no vas a crear a alguien tonto. Tú quieres hablarle como, no sé, se me ocurre algo como esto. Mira el espectro de este atardecer. Y tú no quieres que tu creación te diga algo como que, ¿ah? Tú quieres tener una conexión, tú quieres entablar una conversación.
Quiere saber lo que él siente, lo que él opina, lo que él cree. Entonces Adán era un genio porque nombró a todo animal su categoría, su clase, su reino, su dominio. Adán lo nombró. Y por cierto, todo esto fue mucho antes de que el pecado entrara a la tierra. Ahora, si quieres conocer un poco más de, no sé, quieres conocer algo más de esto, un poco más de teología, diría yo, el pecado nos vuelve tontos. El pecado nos pone estúpidos. Te pone tarado, dirían en Lima, ¿no? Pero te vuelve tonto. Mientras más tú pecas, más tonto te vuelves. Pero mientras más tu tiempo pasas con el Creador, con el genio que te creó, más te vuelves como Él. Amén. Ahora, yo tengo una pregunta en este instante respecto a todo lo que te he contado y lo que te he comentado y lo que estoy hablando. Yo tengo una incógnita. ¿Por qué Dios le dio esta tarea a Adán? ¿Por qué una de las primeras tareas que Dios le encomienda a Adán fue el que nombre a todos los animales? ¿Te has puesto a pensar alguna vez en esto? ¿Sabes por qué? Yo creo que el Señor quería asociarse con Adán. Yo creo que el Señor quería tener una conexión íntima con Adán. Yo sigo creyendo que hasta la actualidad el Señor está buscando a hombres que se decidan, a mujeres que se decidan a poder asociarse con Dios. Amén. Y en 1 Samuel 17, este es un pasaje bastante conocido por muchos de nosotros. Es la famosa historia de David y Goliat. Pero antes de pasar esa historia, yo quiero mostrarle una historia, un pasaje bíblico que está en el Nuevo Testamento, en la que Jesucristo se llega a asociar con la gente. Y entonces, este es uno de los versos más asombrosos de toda la Biblia. Yo quiero que me acompañes en este texto bíblico. Y dice en Marcos, capítulo 6, del versículo 5 al 6. Escucha bien, dice, si lo puedes poner en pantallas, ahí está, perfecto. Dice, y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Este es un verso increíble porque nota que la Biblia no dice que Jesucristo se rehusaba a hacer milagros, sino que no podía hacerlo porque había incredulidad en todas las personas que estaban a su alrededor. Ahora, lo que te voy a decir, lo siguiente es increíble. Escúchame bien, escúchame cuidadosamente en esto. El poder ilimitado de Dios se limita por tu fe. El poder ilimitado de Dios se limita por tu fe. ¿Sabes qué? Dios tiene la habilidad de hacerlo, pero Él anda buscando a hombres y mujeres que decidan asociarse con Él. Y cuando Dios quiso construir este lugar, cuando Dios quiso construir este templo, como quieras llamarlo, si eres de la vieja escuela o si eres alguien más relevante, más contemporáneo, este auditorio, este pabellón, qué sé yo. Pero Dios cuando quiso construir este lugar, no dijo, vamos a construir la casa del Padre y de pronto se hizo todo. No, el Señor buscó a hombres decididos, a mujeres decididas que quieran asociarse con Dios para poder construir todo ello. Hombres que compartan una visión. Hombres y mujeres que comparten un enfoque. Así que en esta mañana yo te quiero compartir la siguiente analogía que está en 1 Samuel 17. Y te voy a decir algo de antemano antes de leer los siguientes versículos. Yo voy a resaltar unas cifras, voy a resaltar unos números que al momento de que estuve leyendo saltaron ante mis ojos. Yo te los quiero compartir en este momento, ¿sí? Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4. Dice en la versión Reina Valera. Y salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo.
de este pasaje bíblico voy a resaltar el número 6, la estatura que poseía Goliat en ese entonces. 6 codos y un palmo, pero voy a resaltar el número 6. En 1 Samuel 17, del 5 al 7, dice lo siguiente. Escúchame bien y préstame mucha atención, no te pierdas conmigo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, número 1. Y llevaba una cota de malla, número 2. Y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, número 3. Y jabalina de bronce entre sus hombros, número 4. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, número 5. Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él, número 6. ¿Por qué enumero estas características? Porque eran 6 cosas que poseía la armadura que tenía Goliat. Y el peso de su lanza era 600 ciclos. Entonces, 6 codos de estatura, 6 piezas de armadura y 600 ciclos, que era el peso que tenía su lanza. 6, 6, 6. ¿Alguna vez has oído escuchar esta cifra o has visto esta cifra en algún lugar? Ahora, déjame decirte, y no creas que estoy diciendo que Goliat era el anticristo, pero sí era un personaje que estaba en contra de Dios. ¿Y por qué te digo esto en estos momentos? Porque había una batalla mucho más grande que la de David y Goliat en ese entonces. ¿Por qué? Porque Satanás quería tener cautiverio, quería tenerlos prisioneros al pueblo de Israel. Y noten lo que Goliat responde en los versos posteriores, en los versos 8 al 10. Dice, entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel: envíenme a un hombre que me enfrente. Ahora, Goliat decía lo siguiente: ¿sabes qué? A todos ustedes que me están oyendo en este momento, ¿sabes qué? Mándenme un hombre. Mándame a alguien que se atreva a pelear conmigo. Y si él me derrota, entonces nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo lo derroto, ustedes serán mis esclavos. Y yo creo que Satanás estaba detrás de todo esto. Yo creo que Satanás estaba diciéndole algo como lo siguiente a Dios: ¿sabes qué, Dios? Ya te agarré. Ya fuiste, ya perdiste, como te dicen en otro lado, ¿no? Porque yo sé que tú trabajas a través de la gente. Y déjame decirte que aquí, en este campamento, no hay ningún israelita que tenga la valentía, que tenga las agallas de poder enfrentar a mi hombre. Así que yo me voy a quedar con todo. Entonces me imagino a Dios diciendo algo como esto: ok, está bien, pero yo no necesito un hombre, porque aquí tengo un muchacho y lo he estado preparando con osos y leones, y este sí tiene la valentía y las agallas suficiente para vencer a tu hombre. Amén. Entonces yo quiero que medites en esto por unos momentos. Y a lo mejor Satanás está diciendo algo similar en esta mañana. Y él dice: ¿sabes qué? Esta es mi ciudad. ¿Sabes por qué? Porque no hay ningún hombre que tenga las agallas y la valentía suficiente para ponerse de pie contra mí. No hay ni uno. Y pienso que eso es lo que le decía Satanás en aquel entonces. Era lo mismo, era similar, es una analogía. Hoy tengo a tu pueblo porque no hay ningún solo hombre que tenga la valentía de levantarse en contra mía. Y es lo que el Señor le contestó en ese entonces. Solo necesitaba de un muchacho, de un hombre dispuesto a querer asociarse con Dios. Amén. Y porque un pastorcito de ovejas se enfrentó y se puso de pie contra ese gigante, trajo libertad a todo el pueblo de Israel. Amén. Ahora, lo que yo busco demostrarte con esto
es que Dios nos necesita. Él nos necesita para poder cooperar con Él. Y cuando Dios me mostró esta verdad de que Dios quiere asociarse con la gente, de pronto yo me fui a las Escrituras a buscar y meditar en qué situaciones Dios actuó, Dios intervino, pero sin la necesidad de asociarse con las personas. Y entonces me fui al Génesis, comencé desde el Génesis, y me di cuenta cómo Abraham se asoció con Dios, y luego Isaac, y luego Jacob, y luego José, y me di cuenta cómo Moisés en el Éxodo se asoció con Dios, y me di cuenta cómo Ruth se asoció con Dios, y cómo Débora se asoció con Dios. Y de pronto dije, Señor, te tengo una, agárrate, como dice Benji, ¿no? Agárrate, te tengo una, Señor. Yo le dije, tú mandaste a un ángel a matar a 185,000 hombres y ningún hombre se asoció contigo. Y entonces sentí en mi corazón, ¿sabes qué? Vuélvelo a leer. Y lo volví a leer y decía lo siguiente, y fue que el profeta le dijo al rey, porque tú oraste. Porque tú oraste, a causa de tu oración yo envié a mi ángel. En todas las Escrituras lo vas a ver, no se va a escapar ni una. Esto es un patrón, esto es un común denominador que Dios quiere asociarse con las personas. Dios quiere asociarse contigo en esta mañana. Amén. Él desea asociarse con nosotros. Y ese es mi punto número 3. Y es el siguiente. ¿Has decidido tú necesitar a Dios? Te lo voy a poner de otra forma. ¿Has decidido asociarte totalmente con Dios? Yo no solo estoy hablando de tomar a Dios como tu Salvador o a Jesús como tu Salvador. No, yo estoy hablando de las cosas que Él te ha mandado a hacer en tu vida o en tu ministerio. Si realmente estás decidido a asociarse o a asociarte totalmente y plenamente con el Señor. ¿Has decidido tú asociarte con Dios? Y te voy a dar 3 puntos secundarios a partir de este punto principal. Y el primero es, Dios jamás va a hacer nuestra parte. Escucha bien esto. Dios jamás va a hacer nuestra parte. Y tienes que tener esto muy claro. Tienes que tener esto muy claro porque Dios jamás va a hacer la parte que a ti te corresponde. Dios jamás se va a meter en lo que a ti te toca hacer. Una vez un pastor contó una anécdota. Había una joven, una muchacha que era cristiana y ella estaba haciendo como un apoyo social, un apoyo comunitario en un lugar donde cuidaba a niños. En el Perú le dicen algo como guaguaguasi, no sé si eso funciona hasta la actualidad, pero en ese tiempo cuando yo estaba se llamaba de esa manera, guaguaguasi le decían, ¿no? Y por lo general eran iglesias lo que tenían este proyecto o tenían esa intención de poder ayudar a las personas. Yo no sé si eso hay acá o existe, pero era el nombre que se le daba en ese entonces. Entonces esta muchacha cristiana hacía y cuidaba a los niños de un horario específico, de 8 hasta la 1 de la tarde, porque los padres que tenían de repente muchos más hijos, tenían que hacer otras actividades, tenían que trabajar, o qué sé yo, ¿no? Y tenían que cocinar, o entre otras cosas. Y dejaban a sus hijos en este lugar, era como una guardería. Dejaban a sus hijos en este lugar porque sabían que iban a tener un buen cuidado, porque era era como la reputación de que son hijos de Dios, quien va a cuidar, que no va a pasar nada. Pero esta muchacha se encontraba en ese lugar. Y ella cuando estaba con unos niños, estaba con unos chicos ahí cuidándolos, ella de pronto hace una oración y dice, Señor, ¿tú alguna vez me ayudarás en mi matrimonio? ¿Tú me ayudarás, Señor? Y de pronto seguía en sus actividades del día, de la mañana, seguía cuidando. Y de pronto se le viene otra pregunta y le dice, Señor, ¿tú cuidarás de mí cuando yo tenga mis hijos? Y de pronto, uno de los niños se hace popó y le tocaba a esta muchacha poder cambiarla. Entonces, ella mientras está cambiando al bebé,
le dice al Señor, Señor, ¿alguna vez tú me ayudarás a cambiar los pañales? Y imagino al Señor diciendo y contestando con su palabra lo que dice Malaquías 3:6, yo soy el Señor y no cambio. Hermanos, era una broma, ríase pues, escucha. Es que me estoy reivindicando de mi último chiste que hice en una reunión de jóvenes que me salió pésimo. Soy malísimo en eso, disculpen. Pero lo que trato de decirte es que hay algunas cosas que Dios no va a hacer. ¿Amén? Hay algunas cosas que el Señor no va a intervenir porque son cosas que te corresponden a ti. Son cosas que te toca hacer a ti. ¿Amén? Y este es mi segundo punto secundario. 3.2. Nuestra parte jamás es sobrenatural. Jamás. Nuestra parte no es sobrenatural. ¿Cuántos de ustedes saben que son buenas nuevas? ¿Amén? Tú no tienes que hacer nada sobrenatural. Dios se encarga de lo sobrenatural por nosotros. Yo quiero que medites en esto por un instante, porque la Biblia, la palabra del Señor, dice lo siguiente: pondrás tu mano. Cuando uno de nuestros hermanos, uno de nuestros amigos, familiares, tiene alguna aflicción, tiene algún problema, necesita oración, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud que tomamos en ese instante? ¿Qué hacemos? Ponemos las manos. O cuando nuestro hermano y nuestro amigo está enfermo, ¿qué hacemos? Ponemos las manos sobre él, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? Ponemos las manos sobre él. Eso es lo natural. Eso es lo normal. Eso es lo que a ti te corresponde hacer. Pero quien lo sana es el Señor. ¿Amén? Quien lo sana es el Señor. Entonces a ti jamás te va a tocar lo sobrenatural. Dios es quien se encarga de lo sobrenatural. Yo no tengo por qué meterme en lo sobrenatural. Yo solo tengo que poner mi mano y asociarme con Dios para que el Señor haga su milagro y su obra milagrosa en la persona. Amén. Y esto pasó con David en ese entonces, cuando mató a Goliat. Porque David, ¿qué hizo? Agarró una piedra, la puso en su onda, un par de vueltas, la tiró. Eso es lo normal. Yo lo hubiera hecho, tú lo hubieras hecho. Pero es el Señor quien se encargó de que esa piedra vaya hacia el lugar correcto, a más de 3 metros de altura, para que ese gigante cayera muerto. Eso es lo sobrenatural. A ti te toca lo natural. Y ahora, piensa cuando Moisés abrió el Mar Rojo. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Levantó su vara, pero quien abrió el Mar Rojo es el Señor. Amén. Es el Señor. Amén. Dale fuertes palmas al Señor. Dáselo bien, dáselo fuerte. Ahora, de donde yo vengo, yo no diría que Moisés levantó una vara, porque muchos de nosotros hemos visto una película en la que Moisés, ¿no? En los 10 mandamientos por lo general, Moisés sale con su túnica grande, levanta sus manos y levanta su vara gigante, ¿no? De donde yo vengo diríamos, ese tío levantó un palo nada más, ¿no? Y a lo mejor no fue algo como que todo majestuoso, no, a lo mejor fue con tanto miedo como tú y yo lo tendríamos, de saber lo que vendría después del acto de levantar una vara. Porque suena ilógico muchas veces para nosotros ese tipo de cosas, levantar una vara, pero a través de tu obediencia y tu decisión de asociarte con Dios, es que Dios hace milagros, es que Dios cumple su plan maravilloso en tu vida. Amén. Entonces lo que yo trato de decirte es de que hacer cosas grandes para el Señor no es difícil. El Señor es quien se encarga de lo difícil. Dios es quien se encarga de lo imposible. Así que Dios nunca va a cumplir con nuestra parte. Y lo nuestro jamás es sobrenatural. Y esto me lleva a mi tercer punto secundario, 3.3. Nuestra parte es primero. Y déjame decirte ahorita a qué me refiero. Yo sé que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amén. Él nos amó primero. Aun cuando nosotros éramos pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Entonces, teológicamente, lo de Dios vino primero, porque Él te amó primero. Jesucristo no va a venir aquí a la tierra a morir otra vez, porque Él ya murió por todos nosotros. Su Espíritu Santo no se va a derramar porque Él ya lo derramó por completo.
¿Cuántos creen que ya somos bendecidos? Amén. Entonces, Él ya cumplió su parte. Ahora lo que espera que nosotros hagamos es la nuestra. Es por eso que te digo que nuestra parte va de primero. Yo te quiero mencionar el pasaje bíblico que dije hace un momento. Voy a volver a citar este pasaje bíblico, voy a parafrasearlo, pero lo quiero decir de una manera diferente, lo quiero decir al revés, para comprobar de que realmente nuestra parte es primero. Y dice lo siguiente: Jesús no dijo, y se sanarán, y entonces tú pondrás sus manos sobre él. Jesús dijo, pondrás sus manos sobre él, tu parte es primero. Lo que a ti te corresponde es primero. Tú pondrás las manos sobre él, sobre los enfermos, y entonces ellos se sanarán. Amén. Pensemos qué más es lo que dijo Jesús acerca de esto. Todo lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo. ¿Ok? Tu parte es primero. Y todo lo que desates aquí en la tierra será desatado en los cielos. Tu parte es primero. Ahora, ¿qué es lo que trato de decirte con todo esto? Es de que realmente hay muchas personas, y no sé si en este momento lo haya, pero hay muchas personas que están molestas con Dios, están furiosas, están enojadas con Dios o enojados con Dios. ¿Por qué? Porque ellos saben de que el Señor, si Él quiere, hace el milagro. Muchos de ustedes o algunas personas dicen, Señor, ¿por qué no sanas mi matrimonio? Si tú lo quieres hacer, tú lo haces y punto. Señor, ¿por qué no me bendices económicamente? Si tú quieres, Señor, tú me puedes bendecir. Pero lo que trato de decirte en esta mañana es de que a ti también te toca una parte por hacer. Tú también tienes un rol en esto. Y si tú dices, Señor, ¿por qué no sanas mi matrimonio? A lo mejor el Señor te está diciendo algo como que lo haré, pero si primero empiezas a amarla como yo amo a la iglesia. Señor, ¿por qué no me bendices económicamente? ¿Sabes qué? Lo voy a hacer cuando tú dejes de robarme ahí donde estás. Entonces, tú tienes un papel que cumplir, tú tienes un rol que hacer. Nosotros también tenemos una parte en esto. Y voy a ir terminando con esto. Yo sé que esto te puede sonar algo raro, algo injusto, pero te lo voy a decir de esta manera. Por causa de un hombre que pecó, que se equivocó, que cometió un error, por ende y por consecuencia toda la raza humana fue condenada. Tú me puedes decir, Julio, ¿eso es justo? Es justo. Yo te voy a explicar por qué en unos instantes. Es justo. Por causa de un hombre, estoy hablando de Adán, por causa de un hombre que cometió un error, que pecó, por ende toda la raza humana fue condenada a muerte. Toda la raza humana fue condenada a muerte. Y déjame decirte algo antes de continuar con eso. Cada vez que tú leas un pasaje bíblico, cada vez que tú estés leyendo la palabra del Señor y tú no logres entenderla, no significa que la Biblia está mal. O no, es que necesito cambiar de traducción, Julio. No sé, necesito cambiar a una versión más moderna, nueva traducción internacional, qué sé yo, nueva, entre otras cosas, tantas versiones que hay hoy en día. Pero no significa que la Biblia está mal. Significa que hay un problema con tu entendimiento. Entonces, cuando nosotros no logramos entender cómo es que por causa de un hombre, toda la raza humana y todos nosotros hemos sido condenados a muerte, y tú me puedes decir, ¿es justo? Es justo. Y te lo voy a decir a continuación. Escúchame muy bien. Solo se necesitó de un hombre para perderlo todo. Y solo se necesitó de un hombre para recuperarlo todo. ¿Amén? Solo se necesitó de un hombre para recuperarlo todo. El primer Adán lo perdió todo, lo arruinó, lo fregó, como pueden decir. Pero Jesucristo, el segundo Adán, lo recuperó todo. Nos dio la vida eterna, nos salvó, murió por ti y por mí. Amén. Y nos dio la vida eterna.
Eso es brillante, es increíble realmente eso. Ahora, yo empiezo y recuerdo lo que estaba diciendo hace un momento acerca de Goliat. Y lo que Goliat decía, ¿sabes qué? Elijan un hombre que venga aquí a pelear conmigo. Y pienso yo que era lo mismo que Satanás le estaba diciendo a Dios en ese entonces. ¿Sabes qué? Elige un hombre, así al toque nomás. A ver, ¿quién se manifiesta? ¿Quién se presenta? ¿Quién se pone de pie? ¿Quién tiene la valentía? ¿Quién puede hacerme frente? Y yo imagino a Dios nuevamente, me pongo a pensar mucho, pero imagino a Dios y digo algo como que, a lo mejor dice Dios, está bien ya, ¿sabes qué? Elijo a Jesús. Y Satanás como que, aguanta tu coche, espera un ratito. Él no es un hombre. Y Dios dijo, hagámoslo hombre. Entonces Dios se hizo hombre y venció a la muerte. Amén. Resucitó al tercer día y nos dio la vida eterna, nos dio la salvación. Ahora, escúchame bien, yo no estoy predicando, no estoy diciendo un mensaje de la reconciliación, entre otras cosas. No estoy diciendo que todos son salvos, pero mi punto principal en esto es que tú tienes que asociarte con Dios, porque Dios ya hizo su parte. Jesucristo ya murió una vez por ti, no lo va a volver a hacer. Ya murió una vez y es suficiente. Ya murió por ti una vez. Ahora a ti te toca decidirte si quieres o no asociarte con Dios. Yo sé que ya muchos aquí ya se han asociado en el tema de su salvación, pero yo quiero saber si realmente te has asociado con Dios en el ministerio que Él te ha dado. Si realmente tú te has asociado con Dios en el ministerio que el Señor te ha otorgado por gracia. Y tú me puedes decir, Julio, pero ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi papel en todo esto? Esta es la mejor manera de cerrarlo y deducirle de la siguiente manera. Dime tú, contéstame lo siguiente. Dime tú, ¿en qué área de tu vida o tu ministerio necesitas un milagro? A partir de entonces, tú dile al Señor, quiero cumplir mi papel, quiero cumplir mi propósito en la vida. Yo quiero que cierres tus ojos y te pongas de pie unos instantes.